Shalom. En esta semana estudiamos en la Torá un nuevo libro titulado Devarim, y dentro de este libro hay muchos puntos importantes que pudiéramos destacar y extraer grandes enseñanzas de ello, como siempre extraemos en cada porción de la Torá, conocida como Parashá, en cada semana. Pero en esta oportunidad quisiera tratar es el inicio de este libro, cómo comienza en hebreo, partiendo de Deuteronomio capítulo 1, verso 1 en adelante, aunque todo el estudio llega hasta el capítulo 3, verso 22. Así que, basado en lo que establece en el capítulo 1, verso 1, vamos a desarrollar algo que considero relevante para su vida como lo es para la mía, y esperando que a través de ella podamos seguir aprendiendo más de lo que Hashem nos revela en la Torá. Vemos que aparece la expresión Devarim, que quiere decir palabras, sacada del texto que dice Eleja Devarim Asher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe, o que habló Moisés. Y es interesante que este libro comience diciendo que estas son las palabras que habló Moshe. ¿En qué caso vemos nosotros todo esto? En otros libros también comienza diciendo de la misma forma, estas son las palabras o las palabras. Ahora, vemos acá que dice algo que es, estas son las palabras que habló Moshe. Algunos pudieran preguntar, ¿es que acaso los libros anteriores no eran de Moshe? Esto nos muestra simplemente que es un resumen o la repetición de Moshe de todo aquello que era relevante, que era importante o quería destacar para el pueblo, de aquello que fue dado en Har Sinaí a esta nueva generación. Los 4 primeros libros fueron dados directamente por Hashem a Moshe, pero este viene a ser como un resumen de los últimos 3, desde la salida de Egipto hasta los límites para entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, este libro también es llamado Devarim, como se titula, pero también es conocido como Mishneh Torah. Y este libro de Devarim, o como es conocido como Mishneh Torah, viene a ser la repetición de la Torah y es sacado de lo que establece Devarim o Deuteronomio capítulo 17, 18. Si prestamos atención a las palabras que utiliza la Torah, al decir estas son las palabras, veremos que en hebreo aparece el vocablo dibur, Elea Devarim. Sabemos que cuando la Torah utiliza esta expresión, siempre se refiere a palabras que son muy duras, que son muy fuertes, como lo dice el Yalkut Shimoni, Bereshit 1:4-9. Esto nos enseña que para cumplir con la misbot de la Torah, es necesario trabajar muy duro para poder realizar grandes cambios en nuestra vida, cambios que sean profundos, cambiando nuestra estructura mental, nuestro sistema de creencias, nuestro criterio. Y con una entrega absoluta, esforzándonos al máximo, es que podemos alcanzar todos esos cambios que necesitamos lograr en nuestra vida. Porque las enseñanzas de Hashem a través de la Torah y esa sabiduría que nos transmite no es fácil para adquirir. Se necesita como que muchas conquistas todos los días de nuestra vida, de trabajar nuestras cualidades, de poder desarrollar disciplina y una serie de cosas para lograr que la Torah sea realmente nuestra o se implante en nuestro ser, y es necesario esforzarse cada día para lograr este objetivo. Y también estar dispuesto a dar la vida por ella, como dice Tanhuma Noah 3. Así pues, vemos que estas son las palabras, y de esa forma es que comienza diciéndolo, como referencia a las palabras personales, a la reprimenda y amonestaciones que Moshe dirigió al pueblo de Israel, como lo vemos en la Torá, que era parte de sus alocuciones de despedida previa a su desaparición. Ya no iba a estar con ellos. Y cuando un líder, un guía, un rabino, alguien que ejerce esa gran influencia sobre un grupo, cuando se va a despedir siempre trata de dejar grandes orientaciones, grandes reflexiones, consejos, porque ya no van a poder acudir a él. Y esto es lo que hace Moshe.
Por eso dice estas palabras. O sea, no alude totalmente a la misbot que integra en este quinto libro, sino a ciertas amonestaciones, reflexiones de cosas que sucedieron previamente y que nadie quede exento de poder oír todo esto que él quiere expresar. El comentarista Abarbanel agrega que la voluntad celestial había decretado que estas propias palabras de Moshe fueran escritas en la Torá y figuraran en el texto, inspirado de Ruach HaKodesh, que es un nivel elevado de profecía. La misma Torá testifica que estas son las palabras propias de Moshe. El pueblo está a las puertas de esta tierra que había sido designada por parte de Hashem desde los días de Abraham, y ahora había sido preparado todo durante esa estadía en el desierto. El desierto se transformó en una escuela de formación, una escuela de cambio, un lugar para hacer tikkun, para rectificar y de esta manera lograr entrar con una mente totalmente diferente. La generación que salió de Egipto es diferente a la generación que se construyó en el desierto y es totalmente a la generación que entró a esta tierra. O sea, vemos tres generaciones como tres etapas o tres tipos de pensamiento, de mentalidad. Y de ahí la importancia de desarrollar esta afkajá, que viene a ser como la manera de pensar, la mentalidad que tiene el judío. Y todo lo que viene diciendo Moshe como reprimenda simplemente es como un llamado de atención. Es la forma como él quiere hacerles ver a ellos el cuidado que se debe tener en la vida, y más cuando van a estar expuestos a unas nuevas condiciones. Ya no van a estar en el desierto. Sin embargo, cuando vemos todo esto, la primera generación de adultos murió antes de entrar, porque Hashem decretó que esa generación no podría entrar a la tierra por causa de lo sucedido con este asunto de los espías que fueron a reconocer la tierra y trajeron un informe negativo o incurrieron en la Lashon Hara contra la tierra. Aunque podría pensarse que la primera generación había transmitido la misbot de la Torá desde Har Sinaí, la verdad es que era mejor garantizar que el gran legislador, este gran profeta, este gran líder, como lo era Moshe Rabenu, fuera quien se encargara de transmitir fielmente todas las palabras de Hashem, de tal manera que esta generación supiera de primera mano, que oyera de los labios del mismo Moshe cuál era la voluntad de Hashem en el camino del pueblo de Israel, ahora en esta nueva etapa, y que iban a enfrentar nuevos retos. Por lo tanto, según Rashi, al usar la palabra devarim, se trata de amonestación o amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito en el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y de Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción. Dice divrei o palabra de, como vemos nosotros acá en estos libros, y que ambos libros poseen un alto contenido de exhortación y de amonestación. Regularmente el ser humano siempre activa su mecanismo de defensa cuando se ve confrontado, cuando se le amonesta por algo que es irregular, por algo que no está bien. Cuesta mucho aceptar los errores y es parte de la soberbia que todos nosotros tenemos, productos de cualidades negativas no procesadas o no trabajadas. Esto nos indica que si queremos mejorar, si queremos en verdad realizar cambios profundos, ser alguien diferente, acercarnos a Hashem, ser uno con Hashem, es necesario que logremos esos cambios, que logremos ese tikkun, y transformando nuestra vida, renovando nuestra mente, haciendo grandes cambios en nuestras cualidades, mejorando el comportamiento, la conducta y la actitud, es que podremos entonces emular a Hashem en todo y de esta manera poder caminar de forma correcta, haciendo ver la Torá a través de nuestras acciones y que no es simplemente un conocimiento. El Targum de Onkelos explica que este verso se refiere al reproche o amonestación que Moshe hizo al pueblo judío por los diversos pecados que había cometido durante su travesía por el desierto. De hecho, Rashi también cita una declaración de Hazal
que dice que algunos de los lugares mencionados en este verso no se encuentran en toda la Tanakh, sino que son alusiones a los pecados del pueblo judío. O sea, no lo dijo de forma explícita, sino que de alguna manera hizo alusiones, pero dando a entender lo que había sucedido. La Torá casi siempre reprende abiertamente al pueblo judío por sus pecados. Incluso a sus líderes más ilustres los amonesta, los corrige, los exhorta. Los errores se describen muchas veces con ciertos detalles, sin esconder nada, para demostrarnos que todos nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, tenemos fallas, tenemos errores, y que al ver a alguien cometer un error, nosotros debemos más bien cuidarnos y entender que esa persona fue creada como nosotros y que pudiéramos cometer el mismo error o peor. Hasbe Shalom. Así que al ver a alguien cometiendo un error, a veces pudiéramos enojarnos, ver que es una injusticia y una serie de cosas, y no sería la actitud más correcta. Considero que lo más correcto sería más bien reflexionar y meditar. Primero, porque no vemos lo que hay más allá del acto, no estamos en los zapatos de la persona, no sabemos cuál fue la intención, cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a hacer lo que hizo. Entonces hay muchos factores que deberíamos analizar si queremos sentarnos en la silla de juez y de esta manera entonces empezar a ver dónde están las fallas, cuando más bien deberíamos utilizar la Torá como un espejo para vernos a nosotros mismos y dejar de estar viendo los errores ajenos o buscando tanta falta. Creo que deberíamos pasar más tiempo evaluando nuestra vida que atento a lo que está afuera. Cuando empecemos a ver más hacia nuestro mundo interior, cuando miremos más dentro de nuestro ser, vamos a encontrar muchas cosas que no son agradables y que para otras personas tampoco lo son. Entonces tener paciencia, tener tolerancia, asumir las cosas con prudencia, con calma, siempre es necesario. La Torá siempre nos va a mostrar cuál es el camino y la forma como debemos conducirnos y queda de nuestra parte si lo vamos a hacer o no. Entonces nos pudiéramos preguntar, ¿por qué lo hace de forma como en alusión, como que encubierto? ¿Por qué no lo hace abiertamente? ¿Por qué no confronta como muchos pudieran decir que sería lo correcto? ¿Por qué vemos que hay cosas como que ocultas dentro de todo esto? ¿Por qué Moshe reprende al pueblo a través de estas alusiones? La dificultad mayor va a ser si tenemos en cuenta un comentario de Rashi. Si tomamos en cuenta este comentario, todavía va a ser mucho más difícil de poder entender todo esto que es tan complejo muchas veces. Rashi dice que este reproche fue transmitido ante la presencia de todo el pueblo judío, para que posteriormente nadie pudiera decir, si hubiera estado allí, habría podido refutar el reproche. Siendo así, ¿no sería aún más esperable que Moshe los reprendiera abiertamente o de forma muy clara? ¿Pudiera ser verdad? A lo mejor no sabemos qué hay en el corazón del hombre. Pero en verdad Rashi ya nos da una respuesta a todo este tema y dice, ¿por qué son palabras de reproche? Por eso cerró el tema y solo lo mencionó con alusiones por el honor del pueblo judío. En pocas palabras, nosotros vemos cómo se reprochó en un momento, sin embargo la forma nunca es de manera despectiva, para quitar, para erradicar, para desechar a alguien. Se le hace ver el mal, pero también se le da la puerta de salida, la forma como se puede arrepentir, darle una oportunidad para volver a caminar, porque todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, como se enseña que el justo cae 7 veces y se levanta, y los sabios enseñan que cae 7 veces porque todos los días caemos y la semana tiene 7 días. Entonces, si estamos atentos a todo esto, nos damos cuenta que a veces es verdad que podemos ver un error o queremos ayudar a alguien a corregir, pero también debemos saber cómo hacerlo. A veces
hay personas que se llenan de rabia porque bueno, que es muy injusto, que cómo es posible, que no debió pasar esto. Y la misma actitud para corregir hace que la persona pierda la razón, aunque pueda tener la verdad. Recordemos que la Shon Hara es cuando hablamos algo de alguien que puede ser verdad. Decir, esta persona es un ladrón y saber que es verdad que es un ladrón. Sin embargo, eso es la Shon Hara. Mucha gente le gusta estar sentada en la silla de juez y dictaminar sentencias, juzgar y todo, pero a nadie le gusta sentarse en la silla del acusado. Y hasta que no nos sentemos en ambos lugares, no vamos a tener una percepción clara de cómo tratar al semejante, cómo hacer las cosas. Es más que evidente que hay cosas que deberíamos tomar en consideración. Por ejemplo, hay situaciones donde personas están pasando por situaciones difíciles, por un problema, que han cometido errores y esas son las consecuencias. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es no meternos, no inmiscuirnos. A veces queremos como que salvar a todo el mundo, querer ayudar a todo el mundo porque bueno, es un acto de bondad, porque me da lástima. Y a veces esta lástima y esta bondad violenta ciertos principios. Entonces hay que tener mucha sabiduría, porque a veces queriendo hacer un bien terminamos haciendo un mal a la persona y peor aún, un mal a nosotros mismos, porque nadie nos llamó a meternos muchas veces en asuntos que no son nuestros. Por lo tanto, vemos que en este libro de Devarim comienza diciendo Elea Devarim Asher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Y esta palabra Devarim, como hemos dicho previamente, se lee siempre cerca del 9 de Av. Y esto alude a la primera palabra de la parashá, Ele, estas, la cual está formada por las primeras letras de la palabra Avak, Lashon, Hara. Y de aquí se entiende que Moshe le advirtió al pueblo de Israel que debería utilizar su capacidad del habla únicamente para estudiar la Torá, para declarar, para hablar Torá. Porque cuando la persona se acostumbra a desviar su palabra hacia temas que son profanos, fácilmente puede terminar hablando Avak Lashon Hara. De eso hay que cuidarse muchísimo. Hasta que poco a poco termina hablando la persona Lashon Hara. O sea, una cosa te va a llevar a la otra. Como dicen, un mandamiento te lleva a otro mandamiento, un pecado te lleva a otro pecado. Así que esta es la técnica que utiliza la inclinación al mal para sumergir a la persona en el pecado. Empieza poco a poco, sutilmente, y es como que mira lo que está pasando, es una injusticia, eso no debe ser así, ¿cómo es posible que nadie diga nada? Di algo tú. Y de esto vamos pasando a otro nivel y empezamos un descenso hasta que incurrimos en la Lashon Hara y podemos caer en cosas que son peores. Por lo tanto, tengamos cuidado. Y por eso, cuando vemos este libro en Devarim, comienza diciendo Eleja Devarim Asher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Por ende, vemos acá que hay como que una relación entre las parashot previas, en este caso Matot, y cuando comienza este libro de Devarim, porque en la porción previa, que es Matot, comienza advirtiéndole a la persona que debe cuidar lo que saca de su boca, tener mucho cuidado. Debido a la importancia de este tema, Moshe habló primero con los líderes de las tribus para que el pueblo aprendiera de sus líderes. Por eso esta porción y el libro de Devarim comienza diciendo, estas son las palabras, para enseñarnos cuánto debe cuidar la persona las palabras que saca de sus labios, y sobre todo aquellos que están en lugar de preeminencia, porque de alguna manera son un modelo a seguir para otros. De eso debemos tener mucho cuidado. Así pues, Rashi explica que solo fueron aludidos, y de allí todo lo que venimos hablando de Devarim, para preservar la dignidad de Israel. O sea, Moshe empezó a utilizar alusiones y cosas que no fueran como que tan tácitas, tan explícitas, para resguardar la dignidad de los hijos de Israel. Siempre en la Torá se resguarda esto, más allá de que se pueda mostrar el error o la falta de la persona, porque todos somos seres humanos y eso nos ayuda a tener conciencia de nuestra humanidad y que todos estamos propensos a fallar. Como dice el Hasonish,
Nuestra tendencia es más a fallar que a acertar. Así que si Moshe hubiera enumerado los pecados, la vergüenza hubiera sido tan fuerte y la humillación tan fuerte que eso es visto como asesinato. Por lo tanto, les hace ver el error con alusiones y de esa manera como que indirecta trata de mostrarles ciertas verdades. La consideración de preservar la dignidad del ser humano y de allí lo que conocemos como Kavod Habriot es sumamente importante. Exige que el reproche o el llamado de atención no sea directo, aunque eso implique que sea menos efectivo. Un poco que le restamos un poco de efectividad, pero le hacemos el llamado de atención. El Rav Zelig Pliskin cita al Rav Leibel Eiger, que señaló que en medio de la crítica Moshe insertó una bendición. O sea, hizo la crítica, hizo el llamado de atención, lo hizo con una alusión, lo hizo de forma directa y luego introduce una bendición. Que Hashem, el Elohim de sus ancestros, les añada tanto como son, Kajen, 1000 veces más. Miren que la elección de la palabra Kajen en esta expresión, que traduce como ustedes o similares a ustedes, también amerita una explicación. Y el Rav Eiger explica que debido a que en el contexto es un reproche, Moshe quiso asegurarse que ellos no tuvieran un pensamiento tan mal de sí mismos, o sea, que no se sintieran menospreciados, golpeados, afectados al punto de sentirse menos, de perder esa valoración propia, ese amor, ese respeto hacia sí mismo. Y de allí el deseo más bien de que ellos avanzaran, crecieran y que sus descendientes fueran Kajen, o sea, similares a ustedes, exactamente como ustedes. Entonces, cometieron errores, sí, es verdad, ustedes fallaron, es una verdad, pero ustedes tienen cosas que son nobles, que son buenas, que tienen que seguir trabajando, den lo mejor de sí, porque yo quiero que Hashem, el Elohim de sus ancestros, les añada tanto como son ustedes o similares a ustedes 1000 veces más. Aquí vemos una forma muy sabia, con mucho discernimiento de parte de Moshe, al querer hacer un llamado, pero al mismo tiempo les da ese valor, ese honor que ellos se merecen, ese Kavod Habriot que es tan importante tomar en consideración. El Rav Baruch Shimon cita al Rav Yitzhak Horovitz, conocido como el Shelah HaKadosh, quien aporta también una idea importante en medio del reproche. Dice que Moshe habla de los líderes y dice sabios, razonadores y conocidos entre los hijos de Israel, como aparece en Devarim o Deuteronomio 1:13, y el Rav Horowitz argumenta que al dar el reproche, Moshe es cuidadoso de construir la autoestima, como dijimos previamente, el respeto por el pueblo ante sus propios ojos, y por eso resalta estos comentarios que son importantes destacar. Al punto que vemos nosotros que el verso en Proverbios 9:8 dice: no reprendas al burlón, no sea que te aborrezca, corrige al sabio y te amará. En una interpretación creativa, el Rav Horowitz explica que el verso está alentando a la persona que hace el reproche a no tratar a aquel que está reprochando como si fuera un burlón, porque en definitiva de esa manera no iba a tener éxito en su tarea, porque la persona se iba a molestar o se iba a sentir mal y lo iba a terminar aborreciendo. En cambio, relacionarse e interactuar con esta persona como si fuera sabia, hacerle ver el error, y de esta manera el llamado de atención va a ser mucho más efectivo en la vida de esta persona. Así que de esto aprendemos que al momento de amonestar a alguien, no lo tratemos como un burlón, como un ignorante, como lo peor, sino como lo mejor, y hacerle ver el valor que tiene, y de esta manera lo que podamos decir pudiera ser mucho más efectivo y generar los cambios pertinentes en la vida de esa persona. Por ello vemos en Devarim 11:13 que leemos también lo que dice: y sucederá que si ustedes oyen
diligentemente mis mandamientos que yo les ordeno en este día. Sobre este verso, el comentarista por excelencia de la Torá, que es Rashi, explica lo siguiente. El énfasis que nosotros vemos en la Torá, y específicamente en el capítulo 11, verso 13 de Devarim, de este libro que estamos comenzando a estudiar, el énfasis en esta expresión, en este día, implica que las palabras de la Torá deben ser novedosas para ustedes, siempre tienen que estar actualizadas, siempre tienen que estar como que frescas, como si en ese día mismo la persona la estuviera oyendo. O sea, cada vez que se está enseñando la Torá, cada vez que se está recibiendo la Torá, la forma de transmitirla es como si fuera el mismo momento en el cual Moshe está dando aquello que Hashem ha establecido en su Torá. Esto obviamente quiere decir que las palabras de la Torá deben ser siempre actuales, deben siempre estar adaptadas a cada época, a cada lugar, en su tiempo y en sus condiciones, para que sean efectivas al momento de llevarlas a la práctica y no convertirse en un objeto antiguo, una gran reliquia arcaica o algo que ya perdió el valor, sino todo lo contrario, siempre está vigente y siempre es útil para nuestro ser. La Torá no es un recuento histórico, no son simplemente leyes, no habla de aspectos simplemente biográficos o culturales. La Torá es una instrucción, es una enseñanza viva, cuya sabiduría es válida en cada época y nos aporta muchísimo a través de cada mandamiento, a través de cada precepto, a través de cada estatuto que son aplicables en cada momento de nuestra vida, y que haciéndolo de esa forma vamos a lograr alcanzar mayor éxito, vamos a encontrar esa aslajá tan importante, porque la Torá nos va aportando todo aquello que necesitamos en función del crecimiento. Como dice el Rabino Cohen, de ahí obtenemos el Masel Tov. El Masel viene a ser las herramientas o los recursos que del cielo nos otorgan para poder construirnos y avanzar. Entonces, cuando hablamos del Masel Tov, estamos hablando que Hashem te dé todos los recursos y las herramientas para que tú cumplas tu propósito en la vida. Y la única forma de lograrlo es con la Torá. Para concluir, entonces podemos decir que Elohim les dio un amplio conjunto de mandamientos, de estatutos, de leyes y principios que les indicaba cómo quería y cómo desea en este tiempo que Hashem nos está demandando y desea que vivamos nosotros, y en aquel momento que vivieran ellos. Y todas estas leyes y todos estos mandamientos se encuentran en los libros previos que aparecen en Shemot, en Vaikra o en Bamidbar, o lo que es igual a Éxodo, a Levítico, a Número, como aparece en las versiones. Así que cuando hablamos de la Torá estamos hablando de la instrucción dada por Hashem, pero dentro de la Torá no todo es ley. Mucha gente lo detesta, lo rechaza, lo ve como una obligación, como una presión, y es todo lo contrario. La Torá es la que nos ayuda a caminar como debe ser, a actuar correctamente, a hacer las cosas de vida, a vivir apegado a principios, teniendo dominio propio, caminando en disciplina, tomando decisiones correctas, ejerciendo el libre albedrío. Solamente con la Torá es que el ser humano puede alcanzar el éxito si se esfuerza cada día en conocer su mundo interior y hacer los cambios, los ajustes pertinentes para tener una vida mejor. Muchas personas en medio de ciertas situaciones, errores en la vida, con el pasado, tantas cosas que hicieron que a veces los atormenta, las culpas les arruina la vida, dicen querer cambiar. Y a veces Hashem da la oportunidad del cambio. Hashem da la oportunidad de que la persona pueda rectificar, hacer ese tikkun y en verdad emprender una nueva vida. El gran problema es cuando no tenemos firmes convicciones, cuando en verdad no hemos hecho una teshuvá, cuando en verdad no estamos asumiendo la Torá con firmeza y asumirla para obedecerla. Y mañana o pasado terminamos otra vez fluctuando en aquello que en su momento rechazamos o nos causó dolor y que simplemente era un resentimiento. No era un verdadero arrepentimiento, no había teshuvá. De eso debemos cuidarnos mucho.
vemos acá que el pueblo ya no podía hacer mayor cosa por aquello que les estaban otorgando, simplemente asumir el cambio, asumirlo con paciencia, asumirlo con humildad, y de esta manera emprender este nuevo camino a través de la Torá y de todo lo que Moshe le está diciendo. Ya el pueblo no tenía esa excusa al decir que no conocía la diferencia entre lo correcto, ¿no?, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, porque ahora habían prometido seguir a Elohim y sabían cómo hacerlo, ya que tenían la responsabilidad de actuar porque el mismo Moshe se los había enseñado a todos ellos. Esta generación no salió de Egipto, muchos nacieron en el desierto, pero Moshe se encargó de enseñar, de implantar todo este legado, toda esta morashá tan importante para su vida. Cuando Elohim le diga que levante campamento y que salga para enfrentar un desafío que él le presenta, siempre esté listo para obedecer. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.